Hola, buenas noches. Estamos iniciando nuestra clase de los martes. Es una enseñanza sencilla, pero espero que me dé a entender y pueda ser de edificación para sus vidas. Pues reciban saludos desde Pachuca, Hidalgo, México, a todas las naciones, y queremos hablar el tema de señales del pacto. Creo que es importante que nosotros veamos esto porque las escrituras, la Torá, habla mucho de los pactos y necesitamos comprender cuál es el sentido de estas señales, cuál es el objetivo de estas señales. Y bueno, pues tomen notas, por favor, y como siempre hemos dicho, no me crean nada, sino que por favor investiguen, examínenlo, verifíquenlo con las escrituras en su contexto histórico, en su contexto cultural. Recuerden que su servidor Ernesto Rosa, no soy un experto en la Torá, un experto en el hebreo, pero estamos estudiando paso a paso y lo poquito que vamos aprendiendo lo estamos compartiendo en la congregación. Esperemos que lo que vamos aprendiendo en la congregación sea de utilidad para usted, que está escuchando o siguiendo estas enseñanzas en YouTube, en iVoox, en iTunes. Y bueno, lo único que estamos buscando es edificar las vidas de las personas. Empecemos pues. Vamos a orar. Abba, te rogamos en el nombre de Yeshua HaMashiach que abras los ojos de nuestro entendimiento y podamos ver las riquezas de tu palabra, de tu Torá, que nos enseñes, que nos muestres el camino que debemos seguir. Te lo rogamos en el nombre de Yeshua HaMashiach, nuestro Adón. Amén. Bien, vamos a ver la señal y en cuanto a qué significa la señal. Lo busqué en una enciclopedia y creo que la explicación que nos da ahí es interesante. Y creo que tiene que ver mucho con lo que vamos a estar viendo en las escrituras. Dice, es rasgo físico que permite reconocer o distinguir a una persona o cosa de los demás, especialmente una marca que se hace con ese fin. Ahora, aquí estamos viendo que hay un rasgo físico, una marca, como dice ahí, para reconocer o distinguir, y eso no lo pierda de vista, por favor, este concepto. Espero que se vea bien ahí en su teléfono, en su iPad, en su computadora, aquí en la pantalla. Entonces, es para distinguir esa marca, esa señal, es para distinguir entre los demás. Yo traje aquí una fotografía. Esto es vello o pelos de una vaca, es la parte de una vaca donde se le puso la señal o la marca del dueño de esa vaca. Usted podrá ver aquí como una tipo T y una C, es más o menos lo que yo me imagino que es, una C con una T al revés. Entonces, esa es la señal de un ganadero. Entonces, aunque haya diferentes ganados con diferentes señales o marcas, el ganadero cuando vea este tipo de marca va a decir, este ganado es mío, aquel es mío, y va a poder distinguir entre varias vacas, varios toros, varios becerros, en fin, entre el ganado va a poder distinguir. Entonces, si se dan cuenta, entonces la señal, una marca o una señal nos va a ayudar a distinguir. Ese es el concepto que trae la enciclopedia. Tiene que ver mucho con lo que vamos a ver, pero también vamos a ver la parte hebrea. En el hebreo vemos la señal, cómo se escribe, ahí en esa, con Aleph, el Bab y el Tab, ¿sí? Aleph, Bab y Tab. Nos está hablando ahí en el Strong, usted puede ver ahí en el Strong, en el hebreo 226 es Ot, y significa señal, significa bandera, significa monumento, significa prodigio, evidencia. También el 225 en el Strong, que es el complemento de esta palabra de señal, es Ut, ¿ok?
entonces significa asentir, complacer, consentir. Entonces tenemos que ver esto de cómo es la parte esta de consentir, la parte de complacer. Tiene que ver mucho cuando queremos hablar de agradar a nuestro Padre. El agradar a nuestro Padre tiene que ver esta parte. Ahora, vamos a seguir. Entonces la señal, esto es en el hebreo lo que significa un monumento, una bandera, prodigio, evidencia, o también asentir, complacer y consentir. Bien, seguimos avanzando. Acá en las letras de Aleph, Bab y Tav, la señal en lo que es el paleohebreo, podríamos ver uno de los significados con las letras del paleohebreo de Aleph, Bab y Tav. Podría ser, fíjense, pongan la atención, ustedes chequenlo. Estoy seguro que si ven las letras del paleohebreo, van a tomar algún concepto que les va a ayudar a entender mejor. Por decir, la señal nos conecta al pacto con Elohim. Entonces, ¿por qué? Porque una de ellos significa conectar, nos conecta. Entonces, es importante, cuando nosotros tenemos un pacto con nuestro Elohim, el Elohim de Israel, hay una señal. Esa señal nos va a conectar a ese pacto. Esa señal nos va a conectar con el poderoso que hizo ese pacto. También la señal nos recuerda el pacto para no pecar. Si nosotros estamos viendo aquí las letras en el paleohebreo, también nos puede mostrar que la señal nos recuerda el pacto para no pecar. La palabra pecar significa quebrantar. Entonces, la señal, cuando hay una señal en un pacto, siempre nos va a mostrar o nos va a recordar para que no lo quebrantemos, para que no estemos quebrantando ese pacto. Entonces, fíjense cómo en las letras en hebreo nos va a mostrar un poquito más allá. No tan solo es una señal, una marca que nos identifica de los demás, sino también que nos recuerda, y no pierdan de vista esa palabra, recordar. Nos recuerda que estamos en pacto con alguien, nos recuerda que estamos en pacto. Es como el anillo de compromiso, o el anillo de bodas, o el anillo de matrimonio. Es una señal que traemos en la mano, es una señal que nos está recordando que tenemos compromiso con nuestro cónyuge, tenemos un compromiso de fidelidad y un compromiso de muchas cosas. Entonces esto es una señal. Bueno, vamos a seguirle. Entonces termino con esta diapositiva. La señal nos conecta con el pacto, con Elohim, pero también la señal nos recuerda que estamos en pacto para no quebrantarlo. Bien, un pacto es importante, y dice aquí, un pacto es importante y se sella, un pacto importante se sella siempre con una señal. Entonces, como dice acá en las pantallas, un pacto importante. Todos los pactos deben de ser importantes, pero aquí lo estoy remarcando, un pacto importante. Los pactos que nuestro Abba ha hecho con nosotros, todos son importantes. Ojo con eso, todos son importantes. Entonces, un pacto que es importante se sella con una señal para recordar ese pacto. También se pone una señal a todo lo que le pertenece, como decíamos al principio, con la señal que se pone en el ganado. Entonces ahora sí que no pierdan de vista todos estos conceptos, porque nos van a ayudar a comprender mejor esto. Ahora, vamos a entrar a algunas partes de las Escrituras donde nos está hablando del pacto. Bien, Deuteronomio. Vamos a ver Deuteronomio, hablando de la Torá. Capítulo 6, estoy leyendo la Biblia Peshita, Deuteronomio 6, y dice, un segundo, es del 4 al 9, dice así: escucha Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con todos tus bienes. Estas palabras que yo te ordeno hoy estarán en tu corazón
y enséñalas a tus hijos, y habla de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tu mano como señal y sean una insignia en tu frente, y escríbelas en los postes de tus puertas, de tu casa y en tus puertas. Hasta el 9. Entonces, aquí estamos viendo, relacionado con la Torá, nos está mostrando algo interesante. La Torá como señal en nosotros, se le llama, cuando se pone en el brazo, cuando se pone aquí la cajita en la cabeza. Yo quiero aclarar algo. A veces las personas, porque pues yo era así, lo confieso, yo era así, de esa manera de pensar, eso es de los judíos. Cuando vemos que usan el tefilín los judíos, nuestros hermanos, los israelitas, eso es de ellos, pero eso lo decimos por ignorantes. Yo era un ignorante. Todavía sigo siendo, porque todavía estoy aprendiendo. Me faltan muchas cosas por aprender. No te digo que me sé de todo, sigo aprendiendo. Pero lo que ya aprendí hasta este momento, porque la Torá lo dice aquí en Deuteronomio 6, que debemos ponerlo como señal aquí en nuestro brazo y en nuestra cabeza, aquí en la frente, como una señal, es que la Torá debe de estar en nuestros pensamientos y en nuestras acciones. Y eso no es exclusivo de Israel, de los judíos, por decir así, o del judaísmo, sino es exclusivo, vamos a decirlo así, del pueblo de Israel. Eso sí es exclusivo del pueblo de Israel. Ojo con lo que estoy diciendo, porque aquí lo que estamos leyendo es un pacto que el Padre hizo con Israel. La pregunta es, ¿nosotros lo podremos usar? Y la respuesta es sí. Sí, por supuesto, yo quiero el mío. ¿Por qué lo podemos usar? Porque nosotros ahora en nuestro Mashiach, Yeshua, somos Israel, no somos Israel espiritual. Lo he dicho muchas veces, Israel espiritual no existe. En ninguna parte de las escrituras nos habla de un Israel espiritual. No quiero ofender a nadie sus creencias, pero no hay una escritura que diga que somos Israel espiritual. La escritura dice, somos Israel. Dice Efesios 2, ya no eres extranjero, ya no eres extraño, ahora eres conciudadano, somos Israel. También Isaías, si no me equivoco, creo que es Isaías 56, ¿sí? que dice que nosotros ahora somos parte del pueblo de Israel. También guardamos el Shabbat como Israel lo guarda. ¿Por qué? Porque es un pacto que Abba hizo con Israel. Entonces, esta señal que los israelitas, los tefilín, se ponen, es porque es un pacto que hizo, es una señal que hizo con Israel, y nosotros también lo podemos usar, porque ahora hemos entrado en pacto con Abba, ahora somos Israel y podemos tener esta señal. Curiosamente, el maligno también copia lo que el Padre hace, ¿sí? El maligno, la bestia, también tiene su señal en la marca en la cabeza y en las manos, ¿sí? Se ponen aquí señales acuérdense que la marca de la bestia no es un número, sino son letras en árabe que está diciendo en el nombre de Alá. Se lo ponen aquí en la frente con cintas, el trapo blanco o negro, como sea, y en los brazos. El brazo se considera desde el hombro hasta acá. Se ponen también aquí brazaletes o nombres amarrados, donde en el nombre de Alá también. Entonces, la bestia también copia lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque está marcando lo que le pertenece. Entonces, nosotros ahora, la Torá la debemos traer. Sí, hay que ponernos los tefilín, con el favor de nuestro Abba, vamos a tenerlos. Pero lo importante no tan solo es tenerlos aquí físicamente, como vamos a ver en la siguiente fotografía que les voy a poner, pero quiero remarcar esto. No nada más es aquí físicamente y en nuestra frente, sino que la Torá esté en nuestros pensamientos y en nuestras acciones, lo que hago, ¿ok? Dice, en nuestra frente como una marca, también dice en algunas versiones. Quiero que vean en esta fotografía, vemos ahí a nuestros hermanos que tienen el tefilín en su brazo izquierdo, tienen el tefilín aquí en su frente, tienen una kipá
ahora sí que en señal de respeto, están ahí en el muro. A veces la pregunta es, ¿por qué están orando así? ¿Por qué están ahí? ¿Es idolatría? No, no es idolatría. Esto está basado en Primera de Reyes, capítulo 8, cuando Salomón hizo una oración y le dijo al Padre, cuando tu pueblo voltee hacia este templo, hacia este lugar en Jerusalén, hacia este templo, por favor escucha su oración. Eso es Primera de Reyes 8. Y en el capítulo 9, Abba confirmó, dice, he puesto mi nombre por siempre en Jerusalén, ahí en ese lugar, en ese templo. Ahorita no hay un templo, pero quedan esa ¿cómo se llaman? Ruinas o esa pared, ese muro del templo, pero el nombre de nuestro Abba está ahí. Entonces, ellos están apoyándose en una promesa que nuestro Abba dijo. Entonces nosotros que estamos acá en México, por la posición que está nuestro país, nosotros también podemos voltear hacia el este, por la posición que tenemos, está a donde sale el sol es el este, hacia allá podemos dirigirnos, poner nuestra mirada hacia Jerusalén y orar en el nombre de nuestro Mashiach, Yeshua, porque hay una promesa en Primera de Reyes 8 y 9, donde Abba lo confirmó. ¿Sí? Bueno, ahí seguimos. Aquí está, este es el ejemplo. Aquí vemos a algunos de nuestros hermanos que están orando ahí con el tefilín, la marca, la señal de la Torá en sus pensamientos y en sus acciones. Aquí vemos unos tefilín como un ejemplo para que usted se dé cuenta. ¿Sí? Y no son nada baratos, sí cuestan. Este material es un material muy bueno, donde trae porciones de la Torá. Y bueno, esos son los tefilín, que son como una marca en nuestros brazos y en nuestra mente. Y vuelvo a terminar con esto, vuelvo a tocar este punto para terminar. Lo importante es que la Torá esté en nuestra mente, en nuestros pensamientos, que todo lo que estemos pensando esté relacionado con los principios de vida que la Torá tiene. Que todas nuestras acciones, que todo lo que hagamos con nuestras manos esté bajo los principios del reino, bajo los principios de la Torá. Bien, en Génesis 9, 14 al 17, vemos ahí, después del diluvio, que nuestro Padre está ahí hablando, está haciendo un convenio después del diluvio, de la destrucción de tantos seres humanos que no creyeron a Noé y tuvieron que pagar por su incredulidad. 14 al 17 dice: y sucederá cada vez que yo haga subir nubes sobre la tierra, aparecerá el arco en las nubes. Y traeré a mi memoria mi pacto entre ustedes y yo, entre yo y ustedes, y entre toda criatura viviente que está con ustedes, y entre toda carne, y nunca más habrá aguas de diluvio para destruir toda carne. ¿Hasta qué dije? 17. Y estando el arco en las nubes, está hablando del arco iris, lo veré y recordaré el pacto eterno entre Elohim y toda criatura viviente de toda carne que está sobre la tierra. Enseguida dijo Elohim a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre yo y toda carne que está sobre la tierra. Entonces aquí vemos cuando el arco iris, después de una lluvia, y algunos podrán explicar científicamente cómo es que sale el arco iris, que el reflejo, que el prisma y no sé qué. Lo que tú quieras y mande, pero es un arco iris, es un arco de colores que está mal usado, lamentablemente mal usado por la comunidad homosexual. Pero es una señal sagrada que nadie debe tomarla, porque es una señal de nuestro Padre que ha hecho con toda criatura viviente aquí en la tierra, y nadie debe tomar esa señal nada más porque se le ocurrió. Es del Padre, para representar a un grupo de personas. No, esta es una señal de un pacto. Entonces,
y más de un pacto, o sea, todavía con más peso tiene eso. Entonces dice ahí nuestro Abba que cuando él vea, cuando haga subir las nubes y vea ese arco, va a recordar que tiene un pacto con los seres vivientes de la tierra, de no exterminarlos nuevamente con un diluvio como lo hizo en el tiempo de Noé. Entonces significa que la señal también sirve para recordatorio, para recordar un pacto y no quebrantarlo. Como decía yo del anillo, debemos ver que el anillo es una señal de un pacto para recordar y no quebrantarlo. Algunas personas que quieren adulterar se quitan el anillo para que vean que son solteros y dicen, no, pues yo no tengo compromiso, estoy libre, estoy vacante, pero ya cuando hizo sus fechorías ya vuelve y llega a su casa con el anillo. Entonces no es así, el anillo es para recordarnos que hay un pacto, es una señal. Bien, vamos a seguir. Entonces aquí nos recuerda, una señal es para recordar un pacto y no quebrantarlo. Vamos a hablar de Abraham. Abraham, nuestro Abba hizo una promesa. Déjenme tomar agua. Hizo una promesa de hacer una nación grande, de formar una multitud de naciones a través de él. Y la cuestión es, y aquí vamos a poner atención, la cuestión es que nuestro padre Abraham le creyó a nuestro Elohim, le creyó lo que le estaba diciendo, y cuando vio el Eterno, vio la fe de este varón llamado Abraham, lo justificó por su fe. Entonces yo quiero que veamos esto. Primero le da una promesa. Voy a ver Génesis 15, 6 y luego el 18 para observar algunos puntos. Dice aquí el 6. Abraham, todavía no le cambia el nombre, creyó a Elohim y le fue considerado como justicia. Ojo, su fe se le consideró como justicia, fue justificado. El 18. Aquel día Yahweh estableció un pacto con Abraham diciéndole: esta tierra daré a tu descendencia, desde el río de Egipto hasta el gran río, el río Éufrates. Entonces estamos viendo que hace un pacto ya ahí, le va a dar una tierra, lo que es Israel, pero primero fue justificado. Primero fue justificado. Y eso no lo pierdan de vista. Abraham le creyó, nuestro padre vio su fe y fue justificado Abraham por haberle creído. Ahora vamos a seguir. La señal del pacto que ya todos conocen en Génesis 17 vuelve a rectificar el pacto. Le está diciendo: yo te voy a multiplicar, yo voy a hacer una nación grande. Fíjense, cheque usted, capítulo 17. Aconteció que cuando Abraham tenía 99 años, Yahweh se le apareció a Abraham y le dijo: yo soy el Shaddai, Elohim, y dice: sea agradable ante mí e irreprensible, y estableceré mi pacto entre tú y yo, y en gran manera te multiplicaré. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Elohim habló con él diciéndole: he aquí mi pacto establezco contigo. Ojo con esto. ¿Con quién estableció este pacto? Con una persona llamada Abraham. Dice: contigo, y serás padre para multitud de naciones, y tu nombre ya no será llamado Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque te he constituido por padre de muchas naciones. Te haré fecundo y multiplicaré inmensamente, te daré las naciones, y de tus lomos saldrán reyes. Mi pacto estableceré entre tú y yo, y entre tu simiente, fíjense, tu simiente, después de ti, por sus generaciones, por pacto eterno. Y será para ti Elohim, y para tu simiente, dice así: y seré para ti, tu Elohim, y para tu simiente después de ti. La tierra donde moras daré a ti y a tu descendencia después de ti.
toda la tierra de Canaán por heredad eterna, y yo seré su Elohim. Versículo 9. Y además, dijo además Elohim a Abraham: tú pues guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este será mi pacto que guardarán entre yo y ustedes y tu descendencia después de ti. Todo varón será circuncidado. La señal del pacto entre yo y ustedes será que circuncidarán la piel de su prepucio. Todo varón de entre ustedes por sus generaciones, ya sea nacido en casa como adquirido, con dinero, cualquier extranjero, aunque no sea de tu descendencia, será circuncidado a la edad de 8 días. Ciertamente el nacido en tu casa y el adquirido con tu dinero será circuncidado. Así estará mi pacto en su carne por pacto eterno. El varón incircunciso que no esté circuncidado en la piel de su prepucio, esa persona ha estimado en nada mi pacto, será expulsada de su pueblo. Ahora, aquí estamos viendo, hemos estado hablando el Shabbat pasado, hablábamos de la Brit Milá, pero aquí vamos a hablar de la señal. Pero quiero que ustedes vean algo interesante. En Génesis 17 hay una promesa: te voy a multiplicar, hizo un pacto, vas a hacer a través de ti la multitud, padre de multitud de naciones. Y fíjense que aquí le cambió el nombre. Cuando se hace un pacto, se le cambia el nombre. Por eso, en el Brit Milá, si ya tienen un nombre, lo que hacen es cambiárselo, porque se le cambió a Abraham, ¿sí? Si no es un nombre hebreo, si es un nombre que es griego y que significa otras cosas, hablando de otros dioses, ahí es la oportunidad de cambiarse. Así lo hacen en la cultura. Por esta parte, le cambió el nombre, pacto con Abraham y su descendencia. Ahora, esto es importante lo que voy a decir. Abraham primero le creyó al Padre, luego fue justificado. Y una cosa importante, se hizo un pacto. Abraham, lo que habla de la circuncisión es esa señal de su justificación. Es una señal de esa fe que le tuvo al Padre, a esa promesa. Entonces, la circuncisión también es una señal de esa justificación. Es una señal de que le creyó, es una señal que entró en pacto con el Padre, le creyó todo lo que desde un principio le dijo. Y finalmente culminó con una señal. O sea, fue un proceso, una promesa. Abraham le creyó. Y eso fue contado como justicia. Ahora, esa justicia, el Padre confirma ese pacto y pone una señal. Entonces, quiero decirles a ustedes, nosotros ahora, que antes éramos gentiles, porque ahora somos Israel, ahora somos descendencia de Abraham, ¿sí? Antes, nosotros, cuando nos hablaron del amor del Padre, cuando nos hablaron del sacrificio que hizo en el madero Yeshua, derramando su sangre para el perdón de nuestros pecados, si nos arrepentimos y creemos en Él, ¿sí? Entonces creemos, otra vez entra la palabra fe, como Abraham. Si nosotros creemos ese mensaje, que seremos perdonados al arrepentirnos y creer en nuestro Mashiach, entonces somos justificados, ¿sí? Entonces, así como Abraham fue justificado también. Entonces, después que somos justificados, por medio de nuestro Mashiach, entramos en pacto con nuestro Padre. Y por supuesto que así como Abraham entró en pacto con nuestro Padre y finalmente hubo una señal de ese pacto para recordar ese pacto que tiene Abba con Abraham y su descendencia, que ahora somos nosotros por medio de Yeshua. Entonces, la circuncisión es una señal que recuerda ese pacto eterno. Es un pacto eterno, no es un pacto que nada más se terminó con Abraham. Y si usted está diciendo, bueno, es que ese pacto es con Israel, sí, porque Israel es descendencia de Abraham, pero ahora nosotros somos descendencia de Abraham por medio de Yeshua. Entonces estamos injertados en Israel. Ahora nuestra identidad es Israel. Y como lo hemos dicho, hemos ido aprendiendo, la revelación ha ido creciendo. Ahora entendemos
que la señal de esa circuncisión es una señal del pacto con Abba. Y podríamos decir que esa circuncisión cuando se corta el prepucio queda como un anillo. Es un anillo que hay un compromiso, es un anillo que está hablando de yo estoy en pacto con Abba, yo estoy en pacto con el Eterno, yo estoy en pacto con el Rey del Universo. Y cada vez que nosotros veamos esa parte de la circuncisión, vamos a recordar también, nos va a recordar que estamos en pacto y que tenemos que vivir en ese pacto. Ojo con lo que voy a decir. Algo que le dijo al principio, antes de poner la señal, lo que le dijo fue dos cosas. Al principio, 17 de Génesis. Yo soy el Shaddai, Elohim, sea agradable ante mí e irreprensible. Ojo, esto está bueno. Sea agradable ante mí. O sea, vamos a agradar a Abba. Si nosotros entramos en pacto, ¿qué nos toca hacer? Dos cosas. Seamos agradables. Y cada vez que vemos, nosotros los hombres, vemos esa señal en nuestro cuerpo, que hay una señal, hay una circuncisión, tenemos que recordar, estoy en pacto con el Eterno. Y me pidió dos cosas. Tengo que agradarle a Él. ¿Sabes qué significa en la mentalidad hebrea? Agradar al Eterno significa obedece Torah, nada más. Obedece la Torah. Si tú no obedeces la Torah, no estás agradando al Eterno. Si tú estás diciendo no necesito la circuncisión, tú estás rechazando la señal. Y que quede claro otra vez, nosotros no necesitamos la circuncisión del prepucio físico para pertenecer a Israel, ¿no? Porque ahora ya somos Israel, por medio de Yeshua, ahora entramos en pacto con el Eterno y vamos a tener la señal, porque todo termina con una señal. Entonces la señal nos va a recordar que yo debo agradar al Padre. La única forma, y esto es en la mentalidad hebrea, saben ellos perfectamente que la única manera de agradar al Padre es obedeciendo su Torah. No hay más. Por eso Salomón, en su carta de Eclesiastés, al final dice, lo que es del todo del hombre, ¿qué es? Obedecer los mandamientos. Entonces, los mandamientos es Torah. Entonces, sinónimos, Torah, mandamientos, preceptos, estatutos, todo eso encierra lo que es Torah, instrucciones, enseñanza. Entonces, sea agradable ante mí, es lo que pide aquí esa señal, obedece Torah. Y luego vuelve acá, dice, e irreprensible. La palabra irreprensible, viendo el contexto y el significado de esa palabra, está hablando de tener una buena conciencia. ¿Qué significa irreprensible? Tener una buena conciencia. Ahora, entonces, vamos a unir los dos conceptos. Abba le dijo a Abraham, y esas dos cosas es para Abraham y toda su descendencia. Sea agradable ante mí. ¿Qué significa? Obedecer la Torah. Es la única manera de agradar al Padre. Porque imagínate, bueno, eso lo voy a decir en la otra señal, pero cuando un papá le dice, hijo, quiero que hagas esto. Ay, no, papá, no manches. No voy a hacer esto, yo lo voy a hacer así. Yo quiero que lo hagas así, hijo. No, yo lo voy a hacer así y cuando yo quiera. Ahora, ¿eso es agradar al papá? No, eso se llama rebelión. Entonces, aquí, sea agradable ante mí, obedece Torah como Él dice. Punto y se acabó. Irreprensible, buena conciencia. Buena conciencia tiene que ver con el corazón. Buena conciencia tiene que ver con la circuncisión del corazón. ¿Vamos bien? Entonces ya estamos hablando cosas más que ya se están enlazando. Si yo quiero tener una buena conciencia, significa que estoy obedeciendo Torah. Cuando yo quebranto la Torah y estoy haciendo lo que yo quiero, entonces mi conciencia no está bien. Significa que en mi corazón todavía hay rebelión, todavía hay prepucio, no se ha circuncidado. Cuando mi corazón se circuncida, cuando hago un compromiso de corazón y se circuncida, entonces ahora sí voy a obedecer y mi conciencia va a estar limpia. Buena conciencia, porque estoy
en pacto y estoy obedeciendo. Todo está relacionado. Entonces vemos aquí que este pacto está relacionado también con el corazón. Entonces vamos a seguir avanzando. El pacto con Abraham, hubo una promesa, vamos a recordar. Abba es una promesa, ¿sí? En el capítulo 12. Abraham creyó, eso se llama fe, fue justificado por esa fe. Y luego porque fue justificado por esa fe, entonces Abba hizo un pacto. Entonces nosotros ahora, ¿sí? Nosotros nos hablan del amor, de poder estar en paz con el Padre por medio de Yeshua. Nosotros creemos en Yeshua, ¿sí? Creemos en Él, somos justificados porque nos arrepentimos. Y al ser justificados, ojo, nosotros, entonces entramos ahora en pacto ¿con quién? Con el Eterno, con el Padre. Porque Yeshua nos lleva con el Padre. Yeshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, por medio del Mashiach, Yeshua, llegamos al Padre. Y cuando llegamos con el Padre, sí, Padre, aquí estoy, ya soy justificado, creí en el Mashiach, ya estoy con Él. ¿Para qué? Ahora vamos a entrar en pacto. Entramos en pacto y viene la señal como resultado. Bien, creo que espero haberme dado a entender. Todo se va dando solito. Seguimos. Ahora viene un pacto con Israel. Primero fue con un hombre llamado Abraham, le cambió el nombre, ahora es Abraham. Ahora viene Israel, el pacto con la nación, no Israel, su hijo, su nieto, estoy hablando de la nación de Israel. Y hay un pacto. Y aquí es cuando vienen las 10 palabras, que son los conocidos como los 10 mandamientos. Vamos para allá, Deuteronomio 4. Quiero que usted vea algo interesante aquí. 4:13. Entonces él les dio a conocer su pacto y les ordenó que hicieran por obra los 10 mandamientos, así está, las 10 palabras, y los escribió en 2 tablas de piedra. Se piensa que eran unas tablas así como de zafiro, algo transparente donde podrían verse por los 2 lados, pero aquí era curioso que se dicen los sabios que si tú lo veas de frente se veía bien, pero si lo veas por atrás también se veía bien las letras. No se ven como los espejos que se voltean, no, pues solamente Abba lo puede hacer. Bien, es lo que los sabios dicen. Bueno, entonces aquí está dando los 10 mandamientos, es el pacto que hace con Israel, las 10 palabras. Pero lo está haciendo con una nación, ojo con esto, es una nación que se llama Israel. Hace los 10 mandamientos, que es el pacto. Isaías 24:5, que aquí lo dejé como referencia, nos dice que el pacto es eterno. Vuelvo, yo he estado diciéndolo a cada rato, porque a veces dicen, bueno, es que la ley, ¿cómo le llaman? La dispensación de la ley ya pasó, y ahora estamos en la dispensación de la gracia. Si esas personas que dicen, porque esto de las dispensaciones empezó a partir del año 1800, cuando sacaron ese tipo de doctrinas de las dispensaciones, antes, en los tiempos de los primeros discípulos del primer siglo, ninguno habló de la dispensación de la gracia y de la Torá que ya pasó. Ninguno de ellos habló eso. Tampoco la enseñanza de los primeros discípulos dijeron, vamos a hablar pura gracia y Torá ya no. Todos hablaron de la Torá. Todos hablaron de la Torá, de los mandamientos, de obedecer los mandamientos. Entonces, el pacto es eterno. ¿Y cuál fue la orden? Según Deuteronomio, obedecerlo. Ahora, recordaremos el pacto que hizo con Abraham: sea agradable ante mí e intachable. O sea, mantén una buena conciencia que tiene que ver con el corazón. Y aquí nos está mostrando los 10 mandamientos, las 10 palabras, las 10 letras importantes para entrar en pacto con el Eterno, toda una nación. Ahora, ya está el pacto, es eterno, no hay dispensaciones, eso no existe.
No hay una palabra, una escritura que diga estamos en una dispensación tal y tal. No hay, no existe eso. La señal con Israel, ya tienen la señal de su padre Abraham, o de nuestro padre Abraham, porque es nuestro padre ahora, porque somos Israel. Ya tienen esa señal de la circuncisión, ya están en pacto, pero ahora ese es el pacto abrámico, pero ahora vamos a hablar del pacto con el pueblo de Israel cuando se dio la palabra, cuando se dio la Torá, que la Torá es importante. Entonces aquí estamos viendo en Éxodo 31, vemos del 12 al 18, que la señal de ese pacto con Israel es el Shabbat. Nosotros somos Israel. Entonces, es el cuarto mandamiento. Debe de observarse como el poderoso dice que debe de observarse. Y aquí voy a leer Éxodo y quiero hacer un comentario. Esto es muy delicado. Lo voy a leer y luego el comentario. Luego dijo Yahweh a Moisés, estoy leyendo Éxodo 31, 12 al 18. Luego dijo Yahweh a Moisés, di a los hijos de Israel, observarán los días de reposo, los Shabbatots, como le llaman, por cuanto es señal entre yo y ustedes a través de sus generaciones. Ahora, chequen el dato, aquí está hablando el Padre y está diciendo en plural, entre yo y ustedes. Con Abraham fue entre yo y tu descendencia después de ti. Una persona, aquí es un pueblo. Guardarán el día de reposo porque le es santo. ¿A quién? Al Padre. Cualquiera que lo profana se le dará muerte irremisiblemente, y todo el que realice alguna obra en él, tal persona será excluida de entre su pueblo. Trabajarán 6 días, pero el séptimo día es día de reposo. Está consagrado a Yahweh. Cualquiera que realice alguna obra en el día de reposo, se le dará muerte irremisiblemente. Los hijos de Israel observarán el día de reposo para Yahweh, celebrándolo como pacto permanente a través de sus generaciones. Es una señal permanente entre yo y la casa de Israel, está hablando todo Israel, porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, los mares y todo lo que contiene, y en el séptimo día cesó y reposó. Cuando acabó él de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le entregó las 2 tablas del testimonio. Eran tablas de piedra escrita con el dedo de Elohim. Ahora, si se dan cuenta, estamos hablando otra vez de las tablas. Van a dar los mandamientos. Y el Abba puso como señal, puso el Shabbat, el reposo. Y aquí es donde yo quiero comentar algo. Yo he escuchado personas que me dicen, mira, el día de reposo puede ser cualquier día. ¿En dónde dice eso? No, pues para mí el día de reposo es lunes. Si muchos pastores me han dicho, no, pero es que para mí el reposo es el lunes. ¿Dónde dice eso? Y el sábado compran y venden y hacen cosas que no se deben de hacer. ¿Ok? ¿Qué es lo que está pasando? Simplemente pasa esto. Si el poderoso de Israel dijo, el Shabbat es el séptimo día, ¿sí? Es el día 1, que se llama, en el calendario gregoriano es domingo, día 1, 2, 3, 4, el 5 es el viernes, ¿sí? Y el día 6, no, ¿cómo es? 1 es domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, séptimo. ¿Ok? El Shabbat. Pero cuando empieza, según Génesis 1, empieza ¿cómo se dice? En el ocaso, o cuando el sol se mete, cuando ya hay oscuridad, empieza el Shabbat, empieza el séptimo día. Me han preguntado que si yo llevo el calendario lunar, me han escrito que si yo llevo qué calendario. Miren, yo simplemente les voy a decir esto. Yo llevo el calendario hebreo, el civil, porque el último grupo que estaba legislando cuando hicieron ese calendario, y según las escrituras, según Éxodo,
tenían la autoridad de parte de Yahweh de hacer tomar una determinación como la que se tomó, aunque no es un calendario perfecto, pero se hizo esa determinación porque ya no había templo, y es para que toda la nación dispersa pudieran celebrar las fiestas en el mismo día. Una de las cosas que a veces me dicen, bueno, y el Rosh Hashanah o la luna nueva cuando van a celebrar, pues ahorita no se puede declarar, porque los únicos que lo pueden declarar son los sacerdotes de Aarón. Y ellos tocan el shofar para decir, empieza el nuevo día o nuevo mes. No hay templo, no hay sacerdotes, y son los únicos autorizados para decir cuándo empieza el nuevo mes. Entonces, como no hay templo y no hay sacerdotes de la línea de Aarón para dar eso, porque así está escrito, así el Padre lo estableció, entonces nosotros estamos tomando el calendario hebreo, el civil. ¿Ok? Cuando venga nuestro Mashiach, cuando esté el templo en función, cuando los sacerdotes de Aarón estén en función y estén ya declarando cuando comienza el nuevo mes, entonces nos vamos a someter a esa dirección, porque está el templo, están los sacerdotes, se están haciendo las cosas como la Escritura dice. Bien, entonces nosotros estamos llevando el calendario civil para poder llevar las fiestas de nuestro Padre y estar en unidad con el pueblo. Bien, posteriormente les doy la explicación, porque no es el momento de las Escrituras, con por qué nos basamos en esto. Bien, entonces el Shabbat es el séptimo día y se tiene que hacer a la manera del Padre, no se compra, no se vende, no tenemos que poner a trabajar a nadie, es descanso total en la casa y es un día para agradar a nuestro Padre, para honrarlo. Y cuando una persona dice, no, mira, el Shabbat puede ser cualquier día, ¿sabes qué significa eso? Que te estás oponiendo al Padre y les estás diciendo, ¿sabes qué, Padre? Lo que tú dices, no. Para mí el Shabbat es lunes o es martes, es cualquier día, no es el sábado. Aguas con ese pensamiento, porque si tú te pones de esa manera, simplemente eso se llama rebelión. Y si tú estás guardando, dizque tu Shabbat o el reposo, el día que tú quieres y a la manera que tú quieres, bueno, pues aquí está la respuesta de lo que puede pasar. Hay un juicio, sí. Hay un Padre amoroso, sí, pero hay un Padre justo. Y con Él no se juega. Pues a lo mejor no eres Israel, ¿sí? Porque esto es nada más para Israel. Si no eres Israel, no hay problema. Este pacto no es para ti. Pero para aquellos que somos Israel, que fuimos injertados por medio de Yeshua HaMashiach, no somos Israel espiritual, somos Israel, entonces ese pacto es para nosotros, para que nosotros lo hagamos como el Padre dice que lo hagamos. Es una fiesta, es una noche de celebración, es una noche donde tomamos en cuenta a nuestro Padre y lo celebramos a Él con una buena comida. Y pues también esa oportunidad para hablar de la Torah, y debemos esforzarnos por hacerlo, y sobre todo esforzarnos por hablar del parashá de esa semana, hacer ese esfuerzo de leerlo antes y poderlo comentar, edificarnos, en fin. A veces como que nos da tenemos como que la inclinación a ver películas y cosas por el estilo. Sí da la inclinación, pero ¿saben qué? Yo creo que vamos aprendiendo, vamos creciendo en conocimiento, y una de las cosas que últimamente he aprendido ese día es para meditar en la palabra, es para comentar en la familia, para platicar, para honrar al Padre. Y ¿saben qué? Yo creo que eso es más nutritivo. ¿Ok? Entonces estamos aprendiendo, cada día vamos aprendiendo más cosas. Entonces la señal entre el Padre y Israel es el cuarto mandamiento, es el Shabbat. Debe de observarse como Él dice. Ya estamos terminando. Dice aquí, empieza en el ocaso del viernes, como les dije hace un momento. Y fíjense, todos los viernes en la noche, el pueblo que está en pacto con Abba, con el Eterno, se nota. Si nosotros habláramos espiritualmente, se va a ver una luz en las casas.
No porque se pongan unas velas. Algunos dicen, oye, pero esa es una tradición judía, lo que tú quieras. Pues ha pasado por miles de generaciones, no miles, pero por generaciones, y representa la Torá. La luz representa la Torá escrita y la Torá viviente, son dos velas, ¿sí? No nos aleja de la Torá, es una tradición bonita. Es una tradición que te recuerda la Torá, es una tradición que recuerda la luz que debe de haber en el hogar, la luz de la Torá, ¿sí? ¿Y qué es lo que se está obedeciendo en esa cena? La Torá, porque estamos obedeciendo el cuarto mandamiento. Entonces, si espiritualmente se viera las casas, los hogares que están en pacto con Abba, yo te diría que se vería así. Oscuridad y una lucecita aquí, una lucecita allá, una lucecita acá, porque cuando se obedece la Torá da luz. Y no estoy hablando tanto de las velas. Yo sí pongo velas, mi esposa las prende, ¿sí? Pero no es algo como una cena romántica también con nuestro Padre, para honrarlo y celebrar nuestro pacto con Él. Pero independientemente de eso, ¿sabes qué? La Torá, cuando la estamos obedeciendo, da luz en nuestra vida, da luz en ese hogar. Y cuando un hogar, empezando por la cabeza, por ese padre, por ese matrimonio que ha decidido obedecer la Torá, hay luz en ese hogar y espiritualmente se va a ver la luz, así como cuando había en Egipto tinieblas, pero en el pueblo de Israel había luz. Yo quiero decirte que en estos tiempos el Padre sabe qué hogar está en pacto con Él, porque hay una luz de la Torá que se está obedeciendo, porque se está guardando el Shabbat y es una señal. En ese hogar hay una señal de obediencia a la Torá. ¿Ok? Bueno, entonces, pues la señal es una marca, es una evidencia, un pacto. También nos habla de un sentido de pertenencia con el poderoso de Israel. Y pues bueno, vamos a terminar con una más. También dice aquí este sentido de pertenencia. Hablábamos en días pasados, el sábado, del Tevilá, del bautismo en agua, como se dice en griego. Es una señal de que nos ponemos bajo la autoridad de un maestro, bajo la autoridad de alguien que es más fuerte que tú, de tu maestro, hablando de los tiempos del primer siglo, ¿ok? Y en este caso nos bautizamos en el nombre de Yeshua HaMashiach, que es nuestro Mesías, es nuestro santo maestro, pero también nos habla de una señal de compromiso, ¿ok? Y la evidencia de ese compromiso, porque dice ahí las escrituras en el Brit Hadashah, o en el pacto renovado, que cuando una persona se bautiza ahí la circuncisión del corazón y la hace Yeshua. No la hacen seres humanos. Nada de que, oye, yo te voy a circuncidar el corazón. Ahí nada más lo hace Yeshua. Y cuando una persona se bautiza es la manera simbólica de una señal realmente externa, pero está hablando de una circuncisión del corazón, porque la persona está haciendo un pacto, como dice Pedro, de mantener una conciencia, una buena conciencia. Hace un pacto de renunciar a lo pagano, hace un pacto de quitar todo lo pagano de su corazón y obedecer la Torá y mantener una conciencia buena, limpia. Y regresamos con lo de Abraham otra vez, agradar al Padre y ser intachables. Y ahí están las dos cosas, obediencia a la Torá y circuncidar el corazón. Entonces, aquí es importante, ¿cuál es la evidencia que una persona ha sido circuncidada en el corazón? Su evidencia se llama fruto. Y la evidencia es obediencia a la Torá. Nada de que, ya me circuncidó el corazón y sigues practicando fiestas paganas y sigues haciendo las cosas que al Padre no le agrada y sigues quebrantando el Shabbat porque tú guardas el Shabbat a la manera que tú quieres y sigues comiendo lo que tú quieres porque el Padre dice, esto es lo que quiero que coma. Ay, no, Padre, ya eso, no, esto sabe más rico. Entonces, si realmente, y con esto voy terminando, si realmente estás en pacto con el Padre Santo, si realmente estás en pacto a través de la Torá, por la obediencia a la Torá, se tiene que ver con el fruto. Hacer las cosas como el Padre dice que se hagan.
no como tú dices. Si el Padre dice, quiero que comas así, sí, Señor. Quiero que hagas esto, sí, Señor. No hagas esas fiestas porque son de las naciones y eso me ofende, para mí es abominación. Sí, Señor, lo que usted diga. Así nada más. Entonces, esas son las evidencias que nuestro corazón ha sido circuncidado. Esas son las evidencias que en ese tevilá, en ese bautismo de purificación, de arrepentimiento, estás diciendo, yo renuncio a todo lo pagano para obedecer la Torá. Y como lo hemos enseñado, cuando tú obedeces Torá, lo pagano se elimina. Cuando tú desobedeces Torá, lo pagano crece en tu vida. Así de sencillo. Y bueno, esta sí es la última y nos despedimos, como dicen, ¿verdad? No menospreciemos las señales. Las señales que el poderoso ha puesto, no las menospreciemos. Él las ha puesto para confirmar el pacto que hemos hecho con Él. Y esto es importante. Si tú siembras el rechazo a las señales que el Padre ha puesto, si tú las rechazas, el Padre te va a rechazar. Porque lo que se siembra, se cosecha. Entonces recuerda a Saúl, el rey Saúl rechazó la Torá, rechazó las instrucciones. Recuerda que Torá significa instrucciones. Rechazó las instrucciones que le dio Samuel, el Padre a través de Samuel, y porque rechazó las instrucciones e hizo lo que él quiso y a su manera, el reino se le quitó, murió por eso, fue muerto por eso después, y perdió el reino y murió. Hubo muerte, una muerte muy fea. Entonces, mis queridos, yo creo que si de alguna manera se han rechazado esas señales o los pactos que el Padre ha puesto, estamos a tiempo para arrepentirnos y decir, Padre, perdóname por ignorancia, por orgullo, había rechazado tus pactos, había rechazado tus mandamientos, hice las cosas como yo quería, pero hoy me estás mostrando la verdad y me arrepiento. Estamos a tiempo para ponernos en paz y como dice Job 22:21, ponte en paz con el Padre, sométete a sus mandamientos y la prosperidad regresará a tu vida. La prosperidad regresará a tu matrimonio. La prosperidad regresará en las áreas que tú necesites. Job 22 del 21 al 30. Entonces, hoy es el tiempo de ponernos en paz con el Padre, de hacer teshuvá. Teshuvá significa retornar, regresar, ¿a dónde? Al Padre y a su Torá, y decir, Padre, yo me alejé de ti haciendo lo que yo quería, pero yo regreso para someterme a tu Torá, para agradarte a ti, para mantener una buena conciencia y caminar en pacto todos los días de mi vida, que tu Torá esté en mi mente, que tu Torá esté en mis acciones, y que tu Torá, cada vez que yo esté practicando tu Torá, ese prepucio de lo pagano se quite de mi vida, porque quiero agradarte. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esas señales que has puesto en cada pacto. Hay mucho más que aprender en esto, pero te rogamos que nos sigas mostrando, que nos sigas enseñando, que nos sigas revelando todo lo que hay en las señales de tu pacto y de los pactos. Síguenos mostrando más sobre el pacto que hay entre nosotros. Abba, gracias. Gracias por este tiempo que pudimos apartarnos para meditar en tu palabra. Que tu Espíritu siga redarguyendo en nuestras vidas, porque nuestro objetivo es lo que le dijiste a Abraham. Agrádame y sé intachable. Abba, queremos agradarte y la única manera es obedeciendo tu Torá. Queremos ser intachables, manteniendo una buena conciencia delante de ti. Abba, gracias. En el nombre de nuestro Mashiach Yeshua. Amén. Bueno, pues si Abba nos permite, nos estaremos viendo pronto en otra enseñanza. Que tengan bonita noche, que descansen. Shalom.